Muchas gracias, señor García, por su presentación. Buenas tardes a todos, hermanos. Me da mucho gusto que hayamos podido llegar. Yo creo que algunos de nosotros vimos el tráfico, tuvimos problemas para movilizarnos. Es un día bastante complicado, pero qué gusto compartir un sábado más. La vida cotidiana nos presenta una serie de retos muy poco específicos. Sobre todo cuando estamos tratando de seguir los pasos de Cristo y ser buenos discípulos de Él. O en otras palabras, a veces el simple hecho de seguir nuestra rutina y de hacer nuestras labores del diario nos lleva a situaciones en las que nuestra fe y nuestra conversión son puestas a prueba, aunque no sea de forma muy evidente. Y un ejemplo, y el ejemplo que siempre uso, es que cuando venimos hacia acá, hacia el salón el sábado, no solo aquí en la Ciudad de México, en cualquier lugar, cuando venimos a congregarnos, todo el tiempo estamos tomando decisiones que nos convierten ya sea en una luz para el mundo o en una piedra de tropiezo. Cederle el paso a alguien más, evitar el conflicto cuando alguien anda de mal humor y quiere conflicto, o incluso el hecho de prestar nuestra ayuda o nuestra atención a lo que nos rodea, tienen un impacto en nuestra vida espiritual y también hablan de nuestra condición espiritual. Todas estas cosas de lo cotidiano tienen que ver con nuestra fe y con nuestra conversión. Quisiera que me acompañen a nuestra primera escritura en Mateo 18 y vamos a leer los versículos 7 al 9. Mateo 18, versículos 7 al 9. Nos dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego o en el lago de fuego. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? Nos está diciendo esto de lo que comenzamos a hablar, de lo difícil que es la vida diaria, los tropiezos, las ocasiones de pecar y de fallar también a nuestro llamamiento son algo normal, algo que con lo que nos vamos a cruzar y a lo que vamos a estar expuestos siempre, cada día de nuestra vida. Y sin embargo, Cristo aquí nos da, junto con el problema, el remedio. ¿Cuál es el remedio? Bueno, extirpar el pecado de nuestra vida. Y suena muy simple cuando lo decimos así. Ok, Dios nos llama a no pecar, bueno, pues dejo de pecar. Suena muy sencillo, pero no es tan sencillo. Aún así, es el consejo más efectivo que podemos tener. Sacar de nuestra vida el pecado por completo. No negociar con el pecado, no transar con alguna posibilidad de pecar, sino apartarnos de lleno de ahí. No negociar, no caer en la tentación, no jugar con fuego. Eso es lo que nos está diciendo aquí Cristo. En su día a día, no jueguen con fuego. Pero sabemos que eso no es todo. Y esa es una de las grandes lecciones que tiene para nosotros la fiesta de los panes sin levadura. Y es que una parte de nuestro llamamiento es sacar el pecado de la vida, pero la otra parte es reemplazar ese pecado con buenas obras o con obras de arrepentimiento. Y es eso a lo que estamos llamados hoy aquí, a hacer buenas obras, no solo a dejar de pecar, sino a obrar diferente. En Eclesiastés 9:10, no es necesario que vayan allá conmigo, el salmista nos dice, Salomón nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer.
Esto es lo que nos está diciendo directamente Dios: haz lo que tengas que hacer. Y muchos toman esto como una licencia para pecar y dicen, bueno, si me apetece hacer esto, lo voy a hacer porque está a la mano hacerlo. No es así. Y la propia Biblia expande o explica el significado de esto de Eclesiastés en Santiago 4:17, y ahí sí les pido que por favor me acompañen a Santiago 4, versículo 17. Santiago 4, versículo 17. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras fuerzas, con nuestro tiempo, con nuestra energía? Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una escritura muy simple, muy concisa, pero también es bastante compleja, porque saber hacer lo bueno significa que tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esa es la parte más difícil de desarrollar en nuestra vida. También tiene otro nivel u otra capa de complejidad, porque el hecho de saber y no hacer implica que hay algo en la persona que no lo deja hacer eso. Tal vez su mente no está del todo convertida y tiene el conocimiento, pero no está convertida por ese conocimiento. Y hay otro asunto más en esta escritura, y la voy a volver a leer: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Supongamos que sabemos hacer lo bueno, sabemos que tenemos que hacer lo bueno, aún así decidimos abiertamente no hacer lo bueno. Es entonces que se convierte en pecado. Es una condición de rebeldía en contra de Dios. Y es una escritura bastante potente si la pensamos así. Porque hacer cosas es algo que estamos forzados a hacer todo el tiempo. Tenemos que levantarnos de la cama para ir al baño, para darnos una ducha, para salir al trabajo, para preparar nuestros alimentos. Necesitamos comer, ir a la escuela o ir al trabajo. Necesitamos convivir con las personas. Necesitamos estar haciendo cosas todo el tiempo. Y todo eso que parece que no tiene que ver con nuestra vida espiritual, sí tiene que ver. Porque aquí nos está diciendo Santiago, tenemos que saber hacer lo bueno, lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre esto, sobre el hacer las cosas a las que estamos llamados. Sobre todo en nuestra vida diaria y en las cosas más pequeñas, porque es bien importante obrar de buena forma, hacer lo bueno en los grandes momentos de nuestra vida. Pero es en los momentos pequeños en donde se forman los hábitos. Observar, guardar los mandamientos, desarrollar y practicar el amor de Dios en nuestra vida, llevar paz a cualquier lugar que pisamos, crecer en gracia, crecer en conocimiento. Todo esto son cosas que se cultivan con la práctica y que no podemos reservar solo para los grandes acontecimientos de la vida. Por eso decimos que es en el día a día cuando surgen los grandes retos, que no son específicos, pero están ahí. Dependiendo de cómo vivamos, se manifiestan nuestros progresos en la vida espiritual o la ausencia de ellos, porque también pasa con frecuencia. Y la fe es algo central en esto. La fe es el motor que nos lleva a obrar. Y vamos a Hebreos 11:1, por favor. Vamos a estar visitando Hebreos un par de veces más hoy. Pero vamos a comenzar con Hebreos 11:1, el famoso capítulo de la fe. Hebreos 11:1. Yo sé que todos conocemos la escritura, pero vamos a leerla. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, la seguridad de que lo que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra es relevante para nuestra vida. Es la certeza de que si lo obedecemos va a marcar una diferencia,
Y es también la certeza de que tenemos que hacer cosas. Todo esto es la fe. Y la epístola de Santiago y a los hebreos también nos hablan muy extensamente sobre la relación que hay entre las obras y la fe y las obras, que son algo que no podemos separar. Pero no es exactamente sobre eso sobre lo que quiero hablar hoy con ustedes, sino específicamente sobre el compromiso que significa adherirnos a esta fe a la que Dios nos llama. El compromiso que significa tener esa fe y las responsabilidades que también aceptamos cuando formamos parte de esta fe. Y sobre todo, esas responsabilidades del día a día. Y el título de este mensaje, si gustan anotarlo, es Un compromiso real. Un compromiso real. Y vamos a volver a Hebreos, por favor. Hebreos 11. Hebreos 11:6. Porque estas escrituras en hebreo son nuestro punto de partida para empezar a entender el compromiso que aceptamos y también cómo es que la fe funciona. ¿Por qué es necesaria? Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible que le agrademos a Dios si no tenemos fe en Él, si no creemos que existe y si no creemos que nos dice la verdad. Es tan simple y tan sencillo como eso. Por eso es importante, porque la necesitamos para hacerle agradables a Dios. Pero la fe es un concepto mucho más complejo y mucho más difícil de tomar que estas definiciones exactas que nos da en Hebreos, porque se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. Y también podemos entenderla a través de distintas analogías. La fe es la certeza de lo que no se ve, esa es su definición. La confianza ciega en Dios, que lo que nos dice es verdad, que lo que nos promete va a tener su cumplimiento. Pero ¿cómo desarrollamos esa fe? ¿O cómo podemos tener fe cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro diario andar? Vamos a ver tres pasos a través de los cuales podemos llegar a esta fe y también cómo podemos entenderla como algo que crece y que va desarrollando el carácter del cristiano. Y todo esto según nos lo explica la propia palabra de Dios. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es que la fe es un don de Dios. Inicia como un regalo. La fe es un don de Dios. Y vayamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de nosotros, pues es don de Dios. La fe no es una cualidad natural del ser humano. Una persona no puede un día despertarse y tomar la decisión de querer fe y ponerse fe en el corazón y en la mente y empezar a creer en Dios de forma autónoma. Dios coloca en nosotros cierta inquietud, cierta duda natural, cierto escepticismo a veces, para que comencemos a buscarlo y aprender de Él. A veces esto pasa de muy jóvenes, desde niños, otras veces ya avanzada nuestra vida. Pero no es algo que nosotros decidamos tener. Siempre es un llamado de parte de Dios. Yo, en mi caso personal, recuerdo que empecé a asistir a la iglesia con mi mamá y no entendía muy bien de lo que se hablaba. Y un día
me hice el propósito de escuchar atentamente lo que hablaba el ministro que estaba entregando el sermón y le entendía tan poco a lo que estaba hablando que tuve curiosidad de pronto por escuchar más, por entender de lo que hablaba. Pero sé que no fue algo que nació de mí, no fue una curiosidad natural la que me llevó a escuchar con más atención. Y puedo compartirles también el caso de mi mamá, mi tía, que asiste a una iglesia de Dios, comenzó este proceso de aprender a guardar las fiestas, a diezmar, y mi mamá quería demostrarle a mi tía que ella estaba equivocada. Entonces estaba tan enojada con ella por cambiar de religión que dijo, yo voy a demostrarte que estás mal. Y tomó su Biblia y la abrió y, bueno, oh sorpresa. Y es un llamado de Dios, es algo que no ocurre de forma natural en el ser humano. Dios al llamarnos coloca esta primer semilla de curiosidad o de duda. Pero junto con esa semilla de curiosidad también pone en nosotros la capacidad de creer en Él. Porque hay personas que por más que se esfuerzan en creer en Dios nunca lo consiguen. Y eso es también un don de Dios. Otro don de Dios que viene junto con este regalo de la curiosidad es que nos da la voluntad de actuar. Nos da la voluntad de actuar. En mi caso me permitió dejar mis colores y mi libro de colorear en la silla cuando era un niño y tratar de entender lo que estaban hablando. A todos nos pasa de una forma diferente, a todos nos da esa capacidad de actuar de una forma distinta. Y uno de mis ejemplos favoritos de esto es el ejemplo del rey Josías. Y les pido que ahora me acompañen a Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34. Y vamos a leer poquitos versículos del 1 al 3 y después el versículo 8. Segunda de Crónicas 34, versículos 1 al 3 y posteriormente el versículo 8. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Usted recuerda lo que estaba haciendo a los 8 años? Yo, la verdad, no muy bien, pero sé que no estaba a cargo del reino de Judá. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Eterno y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Eterno su Dios. Todo esto que leímos, hasta este punto, Josías todavía no tenía el libro de la ley en las manos. Tenía un conocimiento bastante limitado de lo que era la ley de Dios, pero sabía que había cosas que estaban mal en el reino, porque conocía las obras de David y de Salomón y sabían que habían actuado de una forma distinta a como se había estado reinando en los últimos 3 periodos. A los 8 años de su reinado comenzó a buscar al Dios de David, su padre. No nos dice por qué razón, pero sabemos que fue algo que Dios puso en él. Porque esta búsqueda por parte de Josías no fue algo movido por una gran necesidad, no estaban en medio de una tremenda batalla, ni de una plaga, ni de una hambruna. Parece que era un tiempo relativamente tranquilo, había conflictos con la gente alrededor del reino, pero no estaban en una condición crítica. Fue otras razones por las que Josías comenzó a buscar al Dios de David. Fue un don de Dios,
podemos comprenderlo como un don de Dios, un regalo de Dios para Judá, porque permitió sanear a Jerusalén después de haberse infestado de idolatría. Dios da la fe como un don, como un regalo personal, pero también es un regalo para los que nos rodean, porque esa fe tiene el poder de cambiar vidas de muchas maneras. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, pero también transforma nuestra relación con los demás. Y puede llegar a un punto o llevarnos a un punto bastante admirable. Y les pido que vayamos a Segunda de Reyes 23. Vamos a ver cómo define la Biblia a Josías después de toda su cruzada en contra de la idolatría. Segunda de Reyes 23. Y versículo 25. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo ningún rey ni antes ni después de él que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. No hubo ninguno, ni antes ni después. Imagínese ser descrito así por las Escrituras. No hay ninguno como tú que haya convertido su corazón como Josías. La fe, este regalo de Dios, podemos llevarlo hasta nuestro último aliento como Josías. Y puede transformar nuestra vida y permitirnos dejar un testimonio como el de él. Eso es lo primero, que la fe que Dios nos da es un regalo y es un regalo personal. ¿Cómo se sigue desarrollando la fe? Como un fruto del Espíritu. Ese es el segundo paso de la fe. Y los frutos del Espíritu se ejercitan como un músculo. Y el tercer paso, porque no puede separarse de este segundo, es que al ejercitarse como un músculo y al ser un fruto del Espíritu, da sus propios frutos. Nos permite entregar unas obras muy especiales. Y les pido que vayamos, por favor, a Gálatas 5, 22. Vamos a leer de nuevo estos frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a leer también el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos está hablando aquí en Gálatas de la diferencia que existe entre una persona convertida y una persona que no lo está. Y nos está diciendo que estos frutos del Espíritu, que estas cualidades de una persona no provienen de la persona en sí misma, sino del desarrollo del Espíritu Santo en ella. De modo que podemos decir que la fe se alimenta del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer crecer la fe solamente por nosotros mismos. Necesitamos estar cerca de Dios y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros para que esa fe crezca y se desarrolle y nosotros la podamos poner por obra. Lo que Pablo nos dice aquí en el verso 23, cuando nos dice que no hay ley en contra de estos frutos, es que no hay ninguna razón por la que nosotros debamos detener cualquier acción que esté movilizada por estos frutos del Espíritu. En otras palabras, la ley de Dios
nos insta a no pecar, a no hacer ciertas cosas, a no matar, a no cometer adulterio, a no robar, a no romper el sábado, a no usar el nombre de Dios en vano. Todas estas cosas, todas estas prohibiciones de la ley nos están diciendo, detente aquí, deja de hacer esto. Pero estas cosas, ejercitar el amor, sentir gozo, sentir paz, ejercitar la paciencia, ser benignos, sentir fe, ser bondadosos. Para estas cosas no hay ley, no hay razón para que nos detengamos cuando estas cosas surjan en nuestra vida. Al contrario, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el cumplimiento de la ley consiste en que estos frutos del Espíritu se vayan manifestando en nuestra vida. Ustedes dicen que están siendo convertidos, muestren estos frutos del Espíritu en su vida. En nuestras relaciones personales, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, tíos, abuelos, con nuestros compañeros de trabajo, pero siempre con Dios el Padre y con Jesucristo también. Y Pablo nos da un ejemplo de cómo uno de estos frutos del Espíritu puede aplicarse en muchos ámbitos de la vida. En 1 Corintios 13, cuando nos habla del amor. No vamos a ir hacia allá, porque quisiera que hablemos de un ejemplo que se nos habla en Hebreos, que ya estábamos viendo, y que me parece que es todavía más claro de cómo trabaja la fe. Cómo es que la fe va funcionando y va convirtiendo a nuestro carácter. Vamos de regreso a Hebreos 11. Hebreos 11, y vamos a leer el versículo 7 solamente. Hebreos 11, 7. Seguimos en el capítulo de la fe, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si nos detenemos a pensar en cómo debieron ser los días de Noé, después de recibir la noticia de que iba a caer un diluvio y que tenía que construir un barco gigantesco y meter a todos los animales de la faz de la tierra en ese gigantesco barco y alimento, yo creo que es algo bastante desafiante para la fe de cualquiera. Decirte, vas a pasar los siguientes muchos años de tu vida preparando esto porque me crees. ¿Y qué nos muestra este ejemplo de Noé? ¿Por qué está en este pasaje, en este capítulo de la fe? Porque Noé tuvo fe cada uno de los días que estuvo construyendo el arca, y cada día se necesitó un poquito más de fe para no rendirse, para no cansarse, para no dejar de creer. Cada día Noé necesitó un poco más de fe. Y como decíamos, la fe no es algo que nosotros podamos generar por nosotros mismos. Es un don que se alimenta del Espíritu Santo de Dios. Y Noé estaba cerca de Dios, por eso nunca le faltó fe. Mientras Dios nos provea del Espíritu Santo que proviene de Él, y nosotros estemos dispuestos a seguir trabajando con esa fe, por esa fe, no nos va a faltar fe. Tenemos que ejercitarla, pero no nace de nosotros, viene de Dios el Padre. La fe de Noé condenó al mundo porque no solamente él tuvo la oportunidad de escuchar a Dios y buscarlo. Noé estuvo predicando el arrepentimiento cada día que construyó el arca hasta que llegó el diluvio. Pero nadie quiso escuchar. Noé fue el único que se puso a trabajar con constancia para que esa fe pudiera desarrollarse. Así que la fe de Noé nos muestra que la fe da sus propios frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Las obras de justicia.
Y les pido que vayamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y los versículos que leeremos son del 5 al 8. Es una escritura muy potente para comprender la fe. Segunda de Pedro 1, versos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe se debe desarrollar en nuestra vida de esta forma que nos está explicando Pedro, como un árbol que va extendiendo sus ramas a cada aspecto de nuestra vida. Ir progresando poco a poco, empieza con fe, pero termina en el amor. Termina en el amor infinito de Dios. Quizá nuestra fe, cuando empezamos nuestro llamamiento, comienza manifestándose en nuestra confianza ciega en que Dios nos va a sanar, o que Dios nos va a permitir salir de un problema financiero terrible, o que va a escuchar nuestros ruegos por una persona a la que queremos, o porque lo hemos estado buscando con tanta fuerza que de verdad queremos que nos abra el entendimiento. Nuestra fe puede comenzar así, pero poco a poco va creciendo y se va desarrollando conforme la ponemos a trabajar. Deja de ser una confianza ciega y se empieza a transformar en una convicción férrea, imparable de que Dios tiene control de todo. No solo de nuestras condiciones particulares, sino de todo lo que ocurre en el mundo. La fe nos lleva a obrar con la misma entrega de Dios para servir y cuidar al otro. Y eso requiere de un trabajo muy grande y muy esforzado. A veces a mí me gusta pensar en la fe como una especie de lentes o de anteojos que nos ponemos de frente y que nos permiten ver las cosas de un modo diferente al que nuestros sentidos físicos nos lo permiten. Porque cuando todo parece que va peor, que todo está fuera de control, que se nos va de las manos, es cuando la fe nos permite ver un poquito más allá de lo que pasa. La fe compromete nuestra visión de la realidad, la transforma, la hace distinta, pero solo si seguimos este proceso de desarrollo. Si permitimos que Dios alimente esa fe y nosotros la ponemos a trabajar. Y la verdad es que podemos dejar de ejercitar la fe muy fácilmente y asumir que nuestra fe está bien así como está. Y pensar, ya tengo suficiente fe, yo no dudo en la existencia de Dios, yo sé que puede sacarme de cualquier problema que esté fuera de mi control. Y también podemos llegar a un punto todavía peor, y es que estemos obrando con fe, pero tal vez no permitamos que sus frutos lleguen a su máximo punto. Por eso es que por eso es que la vida del cristiano es un compromiso con la fe, porque nos lleva a pensar o a comprender y a tener certeza de que lo que Dios nos dice es verdad. Nos compromete a obedecer, nos compromete a ser constantes, nos compromete con el progreso y con el desarrollo de nuestros talentos. Porque eso es lo que hace la fe, refina nuestros talentos. Si quisiéramos explicar segunda de Pedro 1, esto que acabamos de ver, lo que nos está diciendo aquí es que a nuestra fe, a nuestra convicción de que Dios existe y nos dice la verdad y nos llama a cambiar nuestra vida,
Nos está diciendo también que tenemos que estar haciendo las cosas con virtud, con habilidad, con conocimiento, con cuidado, con esmero, pero también aprendiendo cada vez a hacerlo mejor. Y eso requiere de compromiso. Podemos hacer las cosas, aquí en México se dice, al ahí se va, y solamente hacer el mínimo indispensable con nuestra fe. Venir tal vez el sábado, escuchar el servicio, ayudar en la cocina o acomodando las mesas y después irnos, cambiarnos el disfraz de sábado y continuar con nuestra vida hasta el siguiente sábado. Hacer el mínimo indispensable. Podemos llegar a ese punto. Y ahí no hay ni virtud, ni tampoco está creciendo el conocimiento. Y eso es a lo que nos llama Dios a través de Pedro. Y una vez que logramos esto, añadir virtud, añadir conocimiento, también añadir dominio propio, saber cuándo actuar y cuándo no. Una forma de entender también esto un poco mejor es a través de la parábola de los talentos, y les pido que me acompañen hacia allá, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. En esta parábola, el Señor le entrega a 3 de sus siervos un bien, y los primeros 2 hacen crecer ese bien, pero el último no entrega ningún rendimiento. Entonces vamos a leer cuál es la advertencia para nosotros. ¿Qué nos está diciendo acerca de no poner por obra estos talentos? Y recordemos, la fe es un don de Dios, es un talento, es un regalo de Dios, igual que esto de lo que nos habla la parábola. Verso 26, respondiendo su señor le dijo, después de que el siervo le dice que no hizo nada con el don que le dio: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios el Padre busca que estos regalos que nos da, como la fe, como el amor, como la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la mansedumbre, todos esos regalos está esperando que los hagamos crecer, que ese poquito que nos da lo hagamos crecer, que entreguemos más de lo que nos dio. Y esta expresión de que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, nos está hablando del alto nivel de exigencia que tiene Dios con todos y cada uno de nosotros. No nos está diciendo, bueno, si te doy un poco, bueno, entrégame lo mismo, no hay problema. Nos está diciendo, si yo te di, tienes que darme mucho más de eso que yo te di. Y Dios no nos llama para acobardarnos y para hacer las cosas a medias, sino a comprometernos con este trabajo y hacer crecer y dar fruto. Y la fe se expresa de muchas formas, lo decíamos al principio. Puede que cada vez tengamos más confianza en Dios y menos miedo de lo que ocurre en el mundo. Acabamos de escuchar en los anuncios lo complicada que es la situación en todos lados, que hay tambores de guerra sonando alrededor del mundo. Puede que eso no nos despierte temor por la fe que tenemos. Pero ¿qué tal nuestro equilibrio en nuestra vida? El físico, el mental y el espiritual. Porque esa es otra de las cualidades de la fe, cuando crece en nosotros. Nos permite poner orden en nuestra vida y tener armonía entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. ¿Cómo estamos en este aspecto? ¿Cómo la fe ha ido transformando eso en nosotros? La fe pone orden en nuestras vidas, les da sentido, las hace algo coherente. Por eso, cuando nos comprometemos con la fe, estamos obligados a dejar de lado todo aquello que no está alineado con la fe. Les pido que vayamos a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6.
Y vamos a leer versos 14 al 18. Segunda de Corintios 6, versos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nos está hablando a nosotros directamente. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas temporadas que vienen con Halloween, con Día de Muertos, con Navidad, con Año Nuevo, todo lo que las rodea son una maraña de tentaciones para muchas personas. Pero lo más grave de ellas es que también pueden hacernos daño a nosotros, incluso aunque no participemos de las festividades en sí. Porque tal vez no nos mezclamos en ellas, pero tal vez ya no veamos tan mal lo que pasa al respecto. Tal vez ya no vemos mal que decoren las calles y las casas con toda clase de motivos siniestros, demoníacos, y que nos volvamos insensibles a eso, o a las películas que están saliendo en el cine, o a los promocionales en la televisión. Tal vez todo eso ya sentimos que no nos afecta tanto. Y tenemos que preguntarnos si es que realmente lo estamos ignorando, o si ya nos tuvo un impacto en nosotros y no nos parece tan malo. Tal vez en algún punto, y sobre todo los jóvenes, y lo digo porque me llegó a pasar como a casi todos aquí, tal vez estamos considerando en ir a comer con nuestros amigos en la cercanía de esos días porque nos dicen, no tiene que ver absolutamente nada con esa fiesta, pero ponte un disfraz solamente para divertirnos. O ven al recalentado, no pasa nada, no es la cena navideña. Tal vez empezamos o queremos negociar con esto y volvernos insensibles. Y ya solo el hecho de considerarlo es una ocasión de pecado. Estos espacios, estos momentos, estas pequeñas dudas o tentaciones que van surgiendo, que no se ven muy grandes en nuestra vida cotidiana, son el punto en el que nuestra fe se pone a prueba. Y tenemos que decidir con qué estamos comprometidos, si con la fe o con lo que nosotros queremos. Este periodo de casi 6 meses sin fiestas santas son el tiempo perfecto para que aprendamos a hacer uso de nuestro libre albedrío, que muestre nuestro compromiso con la fe. Y yo sé que esto que estoy diciendo para muchas personas puede parecer una ofensa a sus creencias o a su forma de hacer las cosas, o incluso una muestra de fanatismo religioso, porque me lo llegaron a decir muchas veces compañeros en la escuela, que sonaba como un fanático religioso, como alguien adoctrinado por decir que no quería participar en eso. Pero no es así. Mostrar la decisión y las acciones firmes que queremos emprender en nuestra vida no nos vuelve ni más débiles ni más adoctrinados por algo. Nos vuelve personas coherentes con nosotros mismos. Si esta es nuestra fe, si estamos comprometidos con esta fe, lo natural sería ser consecuentes en las obras con esa fe, no hacer algo diferente. Y ese es el compromiso real al que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, a tener un compromiso real con la fe, a no tener miedo de manifestar ese compromiso y de manifestar esas obras, porque Dios nos llama a este compromiso real. Y es real por 2 razones. En primer lugar, porque realmente estamos comprometidos al 100% con este camino de vida y no dudamos, no tratamos de negociar
con nosotros mismos para darnos un pequeño permiso aquí o un pequeño permiso allá. Es un compromiso realmente total. Y también es un compromiso real, por lo que leíamos antes, porque nos hace parte de la realeza de Dios. Nos llama a ser hijos e hijas suyas a través de este compromiso. Nuestro compromiso con la fe nos acerca a Dios el Padre, que es el único que nos puede santificar, no nuestra fe, no nuestras obras. Dios es quien nos santifica. Y ya para ir concluyendo, podemos decir y empezar a visualizar de qué tamaño es la responsabilidad de aceptar este compromiso. Nos acerca al reino de Dios, pero también nos aleja de lo que hay en este mundo. Les pido que vayamos ahora a Efesios 2. Efesios capítulo 2 y versos 4 al 9. Efesios capítulo 2 y versos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo habíamos leído ya. No por obras, para que nadie se gloríe. Aceptar la fe, vivir en ella, nos acerca al reino de Dios. Y no porque con nuestras obras o con la fe que nace de nosotros nos ganemos ese reino, sino que por la gracia infinita de Dios nos da esa fe, a través de la cual nos da las fuerzas para obrar y nos permite serle agradables también. Nuestro compromiso con la fe no ve su recompensa en la salvación, porque la salvación es un don de Dios. La fe, el compromiso con la fe, tiene su recompensa en el perfeccionamiento de nuestro carácter, en el perfeccionamiento de nuestras obras. Y esa es la gran labor de nuestro llamamiento, perfeccionar nuestro carácter. Un trabajo de día a día. Todos los días tenemos que estar tratando de perfeccionar nuestro carácter. El compromiso de la fe, este compromiso real, tiene su obsequio final, no su recompensa, no su premio, no su pago, en la vida eterna. Y habíamos dicho al inicio que en lo cotidiano es donde están los más grandes retos, porque esos retos son el campo de entrenamiento de nuestra fe. No es que nuestra fe se ejercite en los 2 o 3 grandes momentos de nuestra vida. Se hace cada día. Y lo tenemos que poner a prueba si sobrevive el día a día. Y tenemos que ver si esa fe del día a día podemos hacerla crecer, podemos hacer que se fortalezca. Si la vamos a cuidar, si nos comprometemos con ella, sin importar las consecuencias ni el costo. Porque ¿qué es más valioso que esto? Nada en esta vida tiene más valor que este llamado al que hemos recibido a corresponder el amor de Dios, mediante la fe. La fe que se muestra y que se perfecciona por obras, como nos dice Santiago. La fe que culmina en el amor de Dios. Ese es nuestro compromiso, hermanos. Creer en Él, creer lo que nos dice y seguirlo en cada paso que damos, día a día, en las grandes pruebas, sí, pero sobre todo en la vida diaria, hasta alcanzar esa perfección del amor de Dios. Que tengan muy feliz sábado.